Febrero 7. Comienza el viaje. Reseña. El pueblo había sido censado y se habían asignado los deberes de cada uno. Dios les da ahora a los israelitas sus órdenes de marcha. Moisés pide a un pariente de nombre Hobab que sea guía de los israelitas, y Hobab al parecer acuerda hacerlo. Pero el verdadero guía es Dios mismo, manifestando su presencia en el movimiento de la nube sobre el arca y el tabernáculo. Hay una preparación final y luego comienza el viaje. Se ordena hacer trompetas de plata. Números 10, del 1 al 10. El Señor habló con Moisés y le dijo: Haz 2 trompetas de plata, labradas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento a los campamentos. Cuando se toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Si se toca una sola de ellas, entonces se congregarán ante ti los príncipes, es decir, los jefes de las legiones de Israel. Cuando ustedes den el toque de alarma, entonces se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al oriente. Cuando den un segundo toque de alarma, se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al sur. El toque de alarma anunciará su partida. Pero para reunir a la congregación, el toque de alarma será diferente. Los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Y cuando en su tierra salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, darán el toque de alarma con las trompetas para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. Durante sus fiestas solemnes de principio de mes, tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz, y yo, Jehová el Señor, su Dios, me acordaré de ustedes. Los israelitas salen. Números 10, del 11 al 16, segundo mes, año segundo, en el 1445 a.C. El día 20 del mes segundo del año segundo, la nube se levantó del tabernáculo del testimonio, y siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto del Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron por primera vez, siguiendo la orden del Señor por medio de Moisés. Los primeros en ponerse en marcha fueron los ejércitos del campamento de los hijos de Judá, bajo su bandera y comandados por Naasón, hijo de Aminadab. El ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba comandado por Natanael, hijo de Suar. El ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba comandado por Eliab, hijo de Helón. Se desarma el tabernáculo. Números 10, del 17 al 20. Los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que estaban a cargo de llevar el tabernáculo, se pusieron en marcha después de desarmarlo. Luego se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de Rubén, comandados por Elisur, hijo de Sederu. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Zurisadai. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Se llevan el santuario. Números 10, del 21 al 24. Luego se pusieron en movimiento los coatitas, que llevaban el santuario, y mientras ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Efraín, bajo el mando de Elisama, hijo de Amiud. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gedeón. Se mueve la guardia trasera. Números 10, del 25 al 28. A continuación,
y cerrando la marcha de todos los campamentos, se pusieron en movimiento los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Dan, bajo el mando de Ahiezer, hijo de Amisadai. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán, y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ahirá, hijo de Enán. Cada vez que se ponían en marcha, este era el orden de los ejércitos de los hijos de Israel. Piden a Orab que sea el guía. Números 10, 29 al 32. Entonces Moisés le dijo a su suegro, es decir, al madianita Jobat, hijo de Raguel: nosotros estamos en camino hacia el lugar que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, que cuidaremos de ti, porque el Señor ha prometido cuidar de Israel. Pero Jobat le respondió: no puedo ir, voy a volver a mi tierra donde está mi parentela. Moisés insistió: por favor, no nos dejes, tú conoces los lugares donde debemos de acampar en el desierto, y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, cuidaremos de ti, así como el Señor cuidará de nosotros. Un viaje de 3 días. Números 10 del 33 al 34. Y así partieron del monte del Señor y caminaron 3 días. El arca del pacto del Señor se adelantó a ellos 3 días, para buscarles un lugar donde descansar. Y durante el día, desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría. La nube que los guía. Números 9, del 15 al 23, y se repite en Éxodo 40, del 36 al 38. El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda de testimonio y cubrió el tabernáculo, y desde la tarde hasta la mañana siguiente la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Esto era siempre así: de día la nube cubría el tabernáculo, y de noche lo cubría esa apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha. A otra orden del Señor acampaban. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente. Otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponía en marcha. Podían pasar 2 días, 1 mes o 1 año. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las órdenes del Señor, tal y como Él lo había ordenado por medio de Moisés. Las bendiciones van con el arca. Números 10 del 35 al 36. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, Moisés decía: vuelve, Señor, vuelve a las legiones de Israel. Dudas y murmuraciones. Reseña. Apenas comenzando el viaje, el pueblo de Israel empezó a quejarse a Moisés, como lo habían hecho cuando fueron libertados de Egipto. Los problemas aparecen primero cuando surgen infortunios, luego cuando determinadas personas de distintos ancestros se quejan por la ausencia de carne. La conmovedora oración de Moisés a Dios en busca de ayuda podría ser la oración de muchos líderes espirituales emocionalmente agotados por las responsabilidades que soportan. Dios responde a la oración de Moisés solicitando la designación de 70 ancianos
para que compartan el peso administrativo que Moisés ha llevado hasta ahora. El Consejo de los 70 marcará un patrón de la administración judía para los siglos venideros. Como señal de autoridad, el Espíritu Santo desciende sobre los 70 y les hace profesar, al parecer, con expresiones de éxtasis. Esta glorificación poco habitual de los ancianos no parece repetirse, tal vez debido a los celos que surgen cuando otros dos también reciben el don divino en una manifestación especial. Quejas en Tabera. Números 11 del 1 al 3. En Tabera. Y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Y el Señor oyó sus quejas y ardió en ira. Y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés, y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a ese lugar Tabera, porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos. Quejas por la falta de carne. Números 11 del 4 al 6. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿Cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto, y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban? Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. Descripción del maná. Números 11 del 7 al 9. El maná se parecía a la semilla de culantro. Tenía un color como de bedelio, y su sabor era como el de aceite nuevo. El pueblo se esparcía para recogerlo, y lo desmenuzaba entre dos piedras, o lo machacaba en morteros, o lo cocía en un caldero, o hacía tortas con él. Durante la noche, al caer el rocío, el maná caía también sobre el campamento. Moisés ora pidiendo ayuda. Números 11 del 10 al 15. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor: ¿Por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno, como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando, hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde yo voy a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos de comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. Designación de los 70. Números 11 del 16 al 17. El Señor le dijo a Moisés: junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. Se les dará carne. Números 11, 18 al 20. Pero dile al pueblo que se santifiquen para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho: ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera de comer carne? La verdad, nos iba mejor en Egipto. Así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne. Y no la comerán un día ni dos, ni 5 ni 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla, por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes.
pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y vinimos acá? Moisés duda que sea suficiente. Números 11 del 21 al 23. Pero Moisés dijo, este pueblo, en medio del cual estoy, llega a los 600,000 de a pie, y tú dices que les darás a comer carne todo un mes. ¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas y bueyes suficientes? ¿O van a pescarse para ellos todos los peces del mar para que les alcance? Y el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. El Espíritu sobre los 70. Números 11, 24 y 25. Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. Otros dos profetizaron. Números 11, del 26 al 30. En el campamento se habían quedado Eldad y Medad, dos varones sobre los cuales también se posó el espíritu. Aunque estaban entre los escogidos, no se habían presentado en el tabernáculo. Sin embargo, comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces un joven fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo, Moisés, mi señor, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿acaso tienes celos por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Y enseguida Moisés volvió al campamento en compañía de los ancianos de Israel. Codornices dadas como carne. Números 11, 31 al 35. Vino entonces del mar un viento de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino, por un lado y un día de camino por el otro, y se amontonaban a casi 1 metro de altura. El pueblo estuvo levantando todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente para recoger codornices. El que menos recogió hizo 10 montones, y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre los dientes, todavía no la masticaban cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Kibrot Hatava, porque allí sepultaron al pueblo glotón. De Kibrot Hatava el pueblo se dirigió a Hazerot y en Hazerot se quedó.